amigos televidentes, usted que nos está viendo por la pantalla de televisión, recuérdese que tiene que suscribirse al canal, YouTube, o suscribirse a Facebook e Instagram. No se olvide, y denle like y suscríbase. Juan Carlos, tú sabes que en semanas pasadas salió una sentencia del Tribunal Constitucional que es vinculante y que todo el mundo tiene que cumplir, que afectaba un asunto de la seguridad social, creo que de discapacidad, algo así, de seguridad de discapacidad. Entonces, nosotros necesitamos saber, y nuestro amigo televidente, qué es lo que sucede con esa sentencia. ¿Qué representa eso? Sí, mira, es un tema que está ahora mismo en la palestra. Es un recurso que se interpuso desde el año 2015 y ahora es que sale la sentencia. Y tiene un impacto no solo económico, sino un impacto jurídico a nivel del sistema de seguridad social. Pero antes de adentrarnos en la sentencia como tal, voy a explicarle brevemente cómo funciona el seguro de discapacidad. Excelente. Porque es esto lo que me está impactando esta sentencia. El seguro de discapacidad, como mencionamos en el segmento anterior, proviene de los aportes previsionales que realizan conjuntamente el empleado y el empleador. Entonces, de esos aportes, el 0.95% va a la compañía de seguro, que es la que ofrece la cobertura ante la contingencia de la discapacidad y la sobrevivencia. Ya todo eso está establecido en el sistema, cómo se transfieren los recursos. En la dispersión se va. En la dispersión. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el compromiso de la compañía de seguro? Recibe la prima de sus asegurados, de su cartera de asegurados, que son los afiliados de las AFP, y ante la eventualidad de una discapacidad o un fallecimiento, ofrece la cobertura. ¿Cómo ofrece la cobertura? Otorgando una pensión. En el caso de discapacidad, ¿qué es lo que pasa? Que mencionábamos, se reduce tu capacidad productiva, lo que busca esta pensión es que sustituya o reemplace esa pérdida o esa reducción que tú tienes en el ingreso, porque se supone, es de esperarse que si tu capacidad productiva se reduce, tu capacidad de generar ingresos también se reduce. Esa pensión, esa cobertura te da esa pensión por discapacidad. El tema es que esta pensión es hasta los 65 años. Eso dice la ley. Se puede discapacitar a los 20 años y va a recibir una pensión hasta los 65, igual se discapacita a los 64 y su pensión un año va a ser hasta los 65. Pero fíjense que es muy interesante, uno se pregunta, pero ¿y por qué ese límite? Sí. El sistema está diseñado así, ¿por qué? Porque la edad de jubilación es los 60. En principio el seguro de discapacidad era hasta los 60. Una conquista de los trabajadores permitió que se extendiera hasta los 65. Entonces, se da la cobertura hoy hasta los 65 porque ya se espera que tú hayas acumulado los recursos suficientes para acceder a tu pensión por vejez. Exacto. Entonces, ya llegas a los 65 y empiezas a recibir tu pensión por vejez. Ahora bien, sí hay que aclarar que el que una persona con discapacidad esté recibiendo una pensión no implica que esa persona no trabaje, porque esa pensión es compatible con el trabajo remunerado. Ah, mira, oye, entonces, eso. Tú puedes seguir trabajando, obviamente todo va a depender de tu discapacidad. Perdóname, vamos a entender. Sí. O sea, la pensión por discapacidad no implica que usted no esté trabajando. No, que no puedas trabajar. Incluso, para tú tener la cobertura de la pensión, tú tienes que haber estado trabajando cuando se te declara que tú empezaste a estar discapacitado. Sí, pero quiero aclarar algo. Como la ley dice que la Comisión Médica Nacional o local te da esa pensión después de un 50% o más 60. de discapacidad. No, hablando de discapacidad. Ah, sí. Ok, todo vamos a suponer que la persona está discapacitada en un 55%. Pero eso no quiere decir que el tipo no pueda trabajar. Entonces, por eso muy interesante tu pregunta, Andrés, porque fíjate que las comisiones médicas te evalúan atendiendo a tu profesión u oficio. Okay. Y te voy a poner un ejemplo. Okay. Imagínate una persona que trabaja en el ayuntamiento, limpiando la calle, barriendo la calle. Sí. Sí. Viene una patana, se lo lleva, esa persona pierde una pierna. Exacto. Esa persona
Sí, está con discapacidad para ejercer su Lo que profesión, estaba haciendo, oficio, claro. lo que estaba haciendo. Correcto. Pero eso no le impide a él que trabaje. En un Sentado, call center, en un sentado. call center, es verdad. Cogiendo el teléfono. Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Sí, es muy interesante el tema de la evaluación, porque te hacen una evaluación integral. Y no es que tú quedas discapacitado de acuerdo a tu profesión o oficio, pero tú puedes tener un cambio de rol laboral. Claro. Ok, pero entonces, eso es decir, que vamos a suponer, yo recibo en ese momento, ese caso en particular, una pensión, un ejemplo, de 20,000 pesos mensuales. Un ejemplo, Sí. que el tipo ganaba 40, por ejemplo. La proporción es en base al grado. Sí, el 30 Sí. y el 60. Correcto. Vamos a suponer que si ganaba 40 y recibe una pensión de 12,000 pesos. Exacto, el 30%. El 30%. Entonces yo recibo eso, ya yo estoy discapacitado, una pensión de discapacidad hasta los 65 años, y digo, bueno, yo tengo 48 años. Sí. Entonces me voy a trabajar, como dice Lenny, en un call center. Un call Y center. comienzo a cotizar de nuevo. Pero eso no afecta nada, ¿verdad? No, fíjate qué interesante, incluso los personas con discapacidad que trabajan al mismo tiempo trabajan, se ven aventajadas en comparación al que no está discapacitado. ¿En qué sentido? Por las características del sistema. El sistema y tu pensión por vejez va a depender del saldo que tú acumules. Algo interesante y el por qué, y que respondería al por qué la pensión por discapacidad tiene un tope, tiene un límite de disfrute de la misma, es que el discapacitado también cotiza a la seguridad social. Claro. De su pensión se le cuentan los de aportes la misma previsionales. pensión Exacto. sigue pagando. Exacto, entonces este discapacitado se encuentra cotizando por el monto de la pensión por los 12,000 pesos Más y cotizando por por el el otro trabajo en el salario. call center. Correcto. Entonces, Y el te recibe una fondo pensión. va a recibir más dinero y por ende Tendrá al final una mejor de su etapa pensión. laboral activa va a tener un fondo mayor. Pero O entonces... sea que eso, fíjate que eso responde al por qué las pensiones por discapacidad tienen un límite, porque el sistema de pensiones lo que busca es que la persona se jubile, que la persona acceda a una pensión por vejez. Ok. Entonces, en el caso de que te discapacitaste y que puedas seguir trabajando, tú vas a tener doble cotización. pero ahora es interesante. Pues me voy a poner en la bota del señor que está mirando que estaba discapacitado. Entonces, yo ya desde los 45 años comencé a recibir mi pensión por discapacidad y estoy trabajando en un call center. Pero cuando cumpla 65 años, ya se supone que la discapacidad se para ahí. Sí, la pensión por La pensión. discapacidad. Entonces, ¿qué pasa con los demás fondos que yo fui aportando? En base a esos fondos que tú aportaste, Te dan es una pensión. que te dan La otra pensión. por vejez. Sí. La otra pensión. Exacto. Está vivo, entonces te cambia la pensión, la que tú tenías de discapacidad, a la vejez. Tú accedes a la pensión por vejez. Pero fíjate que eso no se hace automático, porque el derecho a la pensión es un derecho, entonces tú lo ejerces cuando tú Cuando quieras. tú O sea, tú puedes seguir trabajando. Exacto, tú puedes seguir trabajando. Sí, de 70 hecho, años. Cuando tú Como yo, revisas que tengo más de 75. las estadísticas previsionales, hay un porcentaje importante de más la de población 70 mayor de años. 60 años que sigue está trabajando. Sí, que sigue sí. trabajando. Nadie quiere pensionar. Nadie se quiere No, pensionar. tú no te quieres pensionar. Nadie se quiere pensionar, En ni yo, Dinamarca, ni yo. en Dinamarca que lo subieron a 70 años 70 ahora. años. Pero entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? Es decir, Exacto. si es tan bueno como tú lo planteas, Sí, que fue sí. lo que pasó, Ajá, que el sí. tribunal tuvo que hablar. Sí, lo que mira, esa sentencia trata dos temas fundamentales, que es la prescripción y la edad límite para el disfrute de la pensión por discapacidad. Voy a hablar primero de la prescripción porque yo digo que es el tema menos complicado, Ok. en el sentido de que hoy por hoy la ciudadanía está más empoderada, la ciudadanía está más documentada. Conoce más. Conoce más Pero falta que mucho. en sus inicios. Sí, Sí, sí. falta mucho. Sí. Obviamente hay mucho espacio para mejorar. Pero ¿qué pasa? En la medida en que la ciudadanía y los trabajadores se vayan empoderando y vayan conociendo de cómo funciona el sistema de pensiones, en esa medida el plazo entre un siniestro, ya sea un fallecimiento o una discapacidad, y la fecha de solicitud del beneficio al que corresponde, se van a reducir. O sea, en la medida que uno va aprendiendo. Entonces, cuando tú hablas de prescripción, ¿qué es lo que establece la sentencia? Que no hay prescripción. Actualmente la prescripción es 13 años. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. Que si tú tuviste un siniestro o si tu familiar falleció hace 14 años, entonces tú vas a solicitar el beneficio hoy. Ya tú perdiste el O sea, por la beneficio. prescripción de los 13 años. Por la prescripción de los 13 años. Pero fíjate que... Y no debe ser. No, Bueno, eso dijo el tribunal. sí, originalmente déjame decirte que se ha ido mejorando porque en sus inicios, en el 2003,
la prescripción era de 2 años. 2 años, es correcto. Se ha ido incrementando y de hecho hay una resolución que establece una gradualidad y ya en el 2030 la prescripción va a ser el 2029 de 20 años. Pero yo no creo que eso impacte, tiene su impacto que lo vamos a ver más adelante, de cómo impacta el que no haya prescripción a las entidades que ofrecen esa cobertura. Sí. Eso tiene un impacto económico. A nivel de las reservas actuariales que se tienen que constituir. Ahora bien, el otro tema que es el más importante es el tema el límite de la edad tope. Fíjate que ahora mismo las compañías de seguro otorgan rentas temporales. ¿Por qué? Porque son desde la fecha de la concreción de la discapacidad hasta la edad de 65 años. Correcto. O sea que en el mayor de los casos, si una persona se incorpora al mercado de trabajo a los 18 años, tendría 42 más 5, 47 años recibiendo y se discapacita a esa edad, 47 años, disfrutando del beneficio de la pensión. Pero ahora esta sentencia lo que hace es que establece que no hay límite. No hay límite. Esta persona recibe esta pensión hasta que se muera. Pero una pregunta, Juan Carlos, pero esa pensión tú la vas a seguir teniendo siempre y cuando tú no solicites la pensión de jubilación. Ahora cuando ahí sí se va a caer la pensión, No. ¿Va a tener las dos igual? Van a tener las dos pensiones. Okay. ¿Por qué? Porque fíjate que lo que dice... Entonces vas a tener las dos ilimitadas. Exacto, vas a tener las dos ilimitadas, ¿entiendes? La pensión por vejez y la pensión por discapacidad. Pero eso sangra el sistema, ¿eh? Claro, eso hace un daño grandísimo. Y incluso esta sentencia de implementarse, que sí es una sentencia del Constitucional, primero implica un cambio de ley. Claro. Implica un cambio de ley. Bueno, pues se puede cambiar la ley, hay que cambiarla, si se cambia. Pero oye, ¿qué pasa? ¿Qué sentido tiene? Fíjate que yo les decía a ustedes que el pensionado por discapacidad cotiza a la seguridad social para cuando se vaya a jubilar. Sí. Pero ¿y el fondo de solidaridad? No, pero tenga 80 años. Correcto. Que incluso que haya accedido ya a su pensión por vejez también y sigue cobrando la pensión por discapacidad. La ley dice que tiene que seguir cotizando, tiene que seguir acumulando un fondo, ¿pero para qué? Pero mira, yo creo que el Tribunal Constitucional trató de buscar, porque yo creo que siempre hay que buscar los expertos en las cosas para manejar los temas. Lo he dicho de los jueces y del Ministerio Público, y como jueces en sentido general. El Tribunal Constitucional dice, bueno, esto es un tema social, humano, pero se olvida la parte económica, porque eso es insostenible. Mira, Andrés, tú sabes que eso es típico de los países donde la seguridad social, donde esa protección social, que es un derecho constitucional, se pone en manos de empresas privadas. Exacto. ¿Entiendes? Porque quien tiene que garantizar esa protección es el Estado. Entonces, si tiene que establecer la regla del juego clara, si lo va a poner en manos de empresas privadas, del sector privado, tiene que establecer la regla del juego clara. No, pero han puesto las reglas, lo que pasa es que... No tan claras. No, sí tan claras, pero el sistema tiene 20 y pico de años, es decir... Sí, pero ahora, ¿tú crees que hay muchos casos? Son sistemas vivos, pero son... casos. No, pero hay que entender que son sistemas vivos. Nosotros quizás, Juan Carlos, es que somos un sistema nuevo, es decir, por eso mismo, tenemos 20 años, hay muchas cosas que tenemos que mejorar. ¿No ha habido casos de pensión por vejez? No lo ha habido. Sí, hay pensionados por vejez. ¿Pero cuánto por vejez? No hay pocos, pero hay. De hecho, hay miles de casos de pensiones por vejez, que es un tema que trataremos más adelante, pero tenemos el tema de las rentas vitalicias. Claro. ¿Entiendes? Eso sí. El sistema es muy joven, el sistema es joven. Tú estás haciendo la renta vitalicia, tú estás haciendo de mis fondos que están ahí. Sí, claro, es un negocio. El sistema financia la pensión por vejez con tus propios fondos. Claro. El trabajo que te hace la AFP es incrementarte ese fondo para que tú puedas tener una mejor pensión, una pensión más alta. Bueno, pero también, pero el problema ahí, Lenin, también es que el fondo de capitalización individual te dice que tu pensión también va a estar programada en base a tus fondos que tú tienes. De lo que tú ahorres. Es correcto, eso es correcto. La edad de jubilación, están los cálculos actuariales, entiende que se tiene que determinar a ver cuál es la vida útil de la gente que te toca, exacto. La esperanza de vida, la tabla de mortalidad, son muchos factores que tienen que tomarse en cuenta para determinar el monto de la pensión al que tú vas a acceder. Yo creo que hay un problema, Lenin, y las sentencias son irrevocables, del Tribunal Constitucional. Sí, claro que sí.
Es vinculante, la palabra correcta es vinculante. No, yo creo que no, es no irrevocable. irrevocable porque puede haber otra sentencia que la cambie. No, claro que ellos sí. mismos pueden hacerlo. Ellos sí pueden hacerlo. No, averigua para que tú veas. Sí, ellos pueden. Lo Ni que ellos. es vinculante. Ni Vinculante. ellos. Oye, Eso sería yo he tenido interesante. casos, señores, que hemos ido a discutir al Tribunal Constitucional sobre un tema que ellos han y dice, bueno, Sí, si nos equivocamos, nos equivocamos. No, Oye, pero, bien. no. Sí, así es. Mira, y recuérdate. Hay que hacer la pausa. Pero claro que nos esto es tan emociona. interesante que yo creo que no es ni pausa que hacer aquí. Yo creo, pero nada. Vamos a hacer la segunda pausa hablando con Juan Carlos Jiménez sobre temas fundamentales de pensión en la República Dominicana. Pausamos. El Banco Central de la República Dominicana reitera que son falsas las informaciones que circulan en las redes sociales sobre una nueva supuesta plataforma de inversión. La institución recuerda que todas sus disposiciones las hace de público conocimiento a través de su página web, sus redes sociales y los medios de prensa de circulación nacional. No te dejes engañar, protege tus datos. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. En las provincias fronterizas de nuestro país, la cultura, la música y el arte estarán más presentes que nunca, transformando comunidades. Soberanía 4.0 es una iniciativa nacional que pone en primer plano lo que nos define como pueblo, nuestro sello, nuestra identidad. Con este proyecto, la música dominicana será protagonista en todas las emisoras fronterizas del país, resonando en cada rincón con el orgullo nacional. En Soberanía 4.0, nuestros talentos, nuestros géneros musicales serán los protagonistas con iniciativas como Sonando, que crea espacios donde la comunidad se une para celebrar la dominicanidad, transformando parques, escuelas y calles en escenarios vibrantes donde se escucha el merengue, se baila la bachata y se comparte con orgullo nuestras tradiciones, espacios y recreación musical con cantautores, un estudio de grabación móvil para identificar y promover el talento local, tardes de música en los parques, charlas en las escuelas y noches dominicanas con nuestros artistas más queridos y populares. Soberanía 4.0 es un puente entre generaciones para mantener viva nuestra herencia dominicana, buscando promover la cultura, apoyar a los artistas, educar a nuestros jóvenes en la identidad nacional y fortalecer el tejido social dominicano. Porque aquí nuestra música no es solo fiesta, aquí nuestra música es patria. Soberanía 4.0. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.